Conéctate con un mundo de experiencias positivas e innovadoras interactivas, desde la voz de los mejores perfiles y guiado por Hermes Ruiz. Un espacio en el que la inteligencia artificial, la transformación digital, el desarrollo corporativo y la vida en equilibrio se exponen en un lenguaje sencillo y riguroso. Todos los jueves a las 8:30 p.m. Miami, después de las noticias, por aquí, por el canal 57. Simplemente, wow. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Simplemente Wow, un espacio en el que en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a muchas personas agobia, estresa y cómo manejo la ansiedad, cómo manejo el estrés, cómo logro conseguir las metas que me estoy eh, dibujando en la cabeza, en el corazón y que a veces porque no consigo esa meta rápidamente, lo que genero es estrés, empiezo con un dolor de cabeza, con distintas situaciones que hacen que las cosas parece que no fluyen, que se estancan. Y pues siempre digo lo mismo, pero es que es así. Siempre me traigo un experto que nos explique las cosas en un lenguaje súper sencillo y sobre todo con muy buenas prácticas, como es el caso de mi amigo Mauricio Bock. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Hermes. Un gusto estar en contacto de nuevo después de nuestra conferencia en Guatemala. Claro que sí. Oye, Mauricio, yo no quiero que empecemos a hablar de este tema de estas técnicas sin preguntarte primero, oye, ¿cómo es vivir totalmente en tu caso sin estrés? Porque como tú lo dominas, a ti no te pasa nada malo, ¿cierto? ¿Es así o no? No es tanto así, porque todos estamos sujetos al estrés en términos general y por más que manejemos situaciones o herramientas que ayudan, ciertamente, no cambia que el entorno nos puede generar ciertos desafíos inesperados en la vida. Y para esto necesitamos definitivamente ser bastante humilde en entender que cuando nos ocurren este tipo de cambios en términos general en la vida, van a afectar a nivel anímico, van a afectar de manera silenciosa en muchas ocasiones, hasta que no hagamos algunos ejercicios o, digamos, introspección que nos permiten, digamos, lograr mejores alcances y resultados. ¿Qué tanto impacta para ti la música a la hora de calmar esa ansiedad? Pues acompaña muy bien. La música es un viaje emocional, diría yo, que nos ayuda a reforzar ciertas emociones, ¿no? O a bajar ciertas intensidades, dependiendo de lo que queremos. Pero es como ser un director de orquesta. Uno mismo tiene que escoger justamente de manera más consciente el tipo de música que nos queremos, que nos quiere acompañar. Y tú sabes que te lo estoy preguntando obviamente por la cantidad de colección de guitarras que tienes en tu despacho, ¿no? Sí, correcto. Son guitarras de colección, guitarras que he venido acumulando a lo largo de mi vida, algunas que eran de mi hermano. Entonces, acá haciendo mucho énfasis en la belleza del instrumento, poniendo la luz y también, pues, muy a la mano. Entonces, en cualquier momento puedo agarrar la guitarra y tocar algo. Muy bien. Oye, Mauricio, ¿cómo es tu día a día? O sea, no, yo no quiero que hablemos todavía con el personaje, yo quiero que hablemos con Mauricio, el hombre detrás de cámaras. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo soy padre, tengo dos hijas que viven en Europa, la mayor está en Francia, la menor está en Canarias, ¿no? Las dos muy enfocado en sus proyectos de vida, en los estudios, así que muy orgulloso de ellas en este sentido y acompañándolas, ¿no? Muchísimo desde la distancia, pero con un valor muy cercano digamos, complicidad, de amistad, de una mirada diferente ahora que son jóvenes y, digamos, requieren de otro tipo de acompañamiento y muy a la escucha de ellas. Ese es por mi lado personal. Por mi lado profesional, mi día a día,
está enfocado en mis proyectos, los grandes, ¿no? Que están orientados, digamos, a metas a más de 5 años, 5 a 10 años, ¿no? Y construyendo sobre el día a día, ¿no? Sobre Y cuéntanos, pues, yo sé que tú eres chileno, pero estás en Perú. ¿El pisco es chileno o es peruano? El pisco es peruano en sus orígenes, no quita que exista el pisco chileno, no lo podemos denegar, pero tienen otras, otras intenciones en definitiva. Sí, sí, sí. Pero más que chileno, créeme, yo soy más francés. Yo he crecido en Francia, he vivido más de 20 años, desde los 3 años de edad hasta los 23, donde culminé mi primera maestría. ¿No? Entonces mi raíz cultural está mucho más centrada en Francia realmente. Ok, bueno, pues mi francés está algo así con sí, con ça. O sea que no podemos hablar en francés si mal no estoy. Pero bueno, oye Mauricio, vamos a entrar en materia y yo quiero que nos definas cómo en tres elementos claves, cómo consideras tú que uno debería reconocer una situación que está generando esa ansiedad, ese estrés y sobre todo cómo salir en esos tres pasos de ese escenario. Bueno, lo primero que debemos considerar es que somos todos vulnerables. Y eso no lo digo solo yo, sino que lo dice también la Organización Mundial por la Salud, donde nos da cifras que son realmente, diría yo, no sé si aterradoras, pero de alguna manera son muy excepcionales. Sabemos hoy que más del 50% de la población ha sufrido, está sufriendo o va a sufrir un desorden mental al menos una vez en su vida. Y eso significa que no podemos nosotros obviar esa situación y pensar que estamos por encima de cualquier situación emocional que estemos viviendo. Desorden mental puede aparecer con primeros síntomas muy básicos que debemos reconocer en el cuerpo. Gastritis crónicas, dolores de cabeza crónicos, insomnios, ¿no? La incapacidad, digamos, de encontrar el descanso o el sueño o el dormir en exceso, por ejemplo, los fines de semana. También se puede ver con alteración de la comida, ¿no? El no comer o comer en exceso. Entonces, todo eso, esos cambios debemos estar muy alertas en cómo nos están afectando a nosotros de manera individual y personal, ¿no? Y no dar por obvio o por sentado, no, es que yo puedo con esto, porque existe mucho, mucho ego y soberbia frente a las situaciones, digamos, de desorden mental. Y lo que sabemos hoy es que, digamos, el trabajar sobre la salud mental requiere de varios mecanismos en paralelos, ¿no? Pero el primero es la parte cognitiva que debemos nosotros tomar en consideración. Y la parte cognitiva es ese diálogo interno, de alguna manera, que tenemos con nosotros mismos. Entonces, la vía exploratoria de esto puede iniciar con lo que llamamos la introspección. Y la introspección es poder hacernos preguntas a nosotros mismos que sean suficientemente poderosas para poder resolverlas y contestarlas, ¿no? Por ejemplo, yo iniciaría, ya estamos entrando, digamos, en la fase de herramientas, ¿no? Pero iniciaría por preguntarme a mí mismo digamos, qué es lo que hoy en día, digamos, estoy valorando en lo que estoy haciendo. Es decir, el más allá del por qué hago lo que hago, es el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, dándole de esta manera un sentido más de propósito, más que de un valor transaccional. Y eso cambia mucho la relación que tenemos a nivel profesional, por ejemplo, con lo que hacemos. Muchas personas están ancladas en trabajar por obtener el dinero, lo cual no está nada mal, obviamente tiene que haber una relación. Sin embargo, no nos hacemos suficiente pregunta del para qué. Y ese para qué, que va a ser el propósito mayor, ¿sí? Ayuda a encontrar el valor de nuestra relación con el trabajo, el entender, digamos, cuál es el propósito que yo cumplo al realizar mi labor. Y eso definitivamente cambia tremendamente la percepción de liderazgo que uno tiene. Entonces yo trabajo mucho con grandes líderes, gerentes generales, inclusive de compañías multinacionales, es que entiendan bien que más allá del propósito individual, es decir, que quiero, digamos, demostrar que puedo ser gerente o jefe o lo que fuese, es ¿qué estoy yo brindando finalmente a través de mi servicio a los demás, a la sociedad
a mis compañeros, ¿no? Y en último lugar para mí. Porque, digamos, el hacer un switch entre el orgullo que llamamos y lo que llamamos la realización cambia totalmente la perspectiva. El orgullo dura muy poco tiempo y es un tema muy del ego, ¿sí? La sensación de orgullo es me siento orgulloso hoy y ya pasó, ¿no? Pero la sensación, digamos, de plenitud, la sensación del compartir y lograr algo para otras personas permanece mucho más en el ánimo, el espíritu y la vocación en la cual estamos haciendo lo que estamos haciendo. Permite construir un camino de resiliencia, permite encontrar más fuerza frente a los obstáculos que tenemos, ¿no? A nivel Ujú. laboral. Pues el Ok. primer gran cambio está en el diálogo interno, ¿no? El entender cómo me estoy hablando a mí mismo, cómo estoy valorando las cosas que estoy haciendo y cómo estoy llevando esto a cabo, digamos, de una manera cada vez con más propósito. Ok. Ese es el primer lado. Vale. Oye, Mauricio, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami y vamos a regresar en unos instantes con esto que es Simplemente Guau. Emitiendo desde Florida, Estados Unidos y Colombia. 57 Internacional. La TV que va contigo. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5, una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las 9:30 de la mañana acompaña al pastor Daniel Arboláez con el mensaje que tiene para ti de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre por aquí, por el 57 Internacional. Muy bien, regresamos aquí nuevamente conectados con Mauricio Bock. Mauricio, es muy importante, como tú lo estás mencionando, el tema de encontrar ese propósito, esa razón, ese para qué. Algunas personas quizás pensarían como que eso, permíteme una expresión por simplificar, como que es muy etéreo. Pero resulta que darse o encontrar respuesta a esa pregunta fundamental es la que podría tal vez explicar porque para algunas personas, viendo los toros desde la barrera, dicen, pero ¿por qué esta persona, a pesar de todo lo que le pasa, sigue ahí, sigue, se levanta, se cae, se levanta y se quita el polvo y vuelve para adelante? Eso tendría esa conexión y esa respuesta lógica. Sí, definitivamente el existencialismo, que es la base, digamos, del cuestionamiento del ser humano, está presente en todas las etapas de la vida, ¿no? Entonces, el cuestionamiento del para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo es una pregunta recurrente que necesitamos resolver. Y cuanto más tiempo le dedicamos a ello y podemos resolverlo, mejor va a ser nuestra relación con todo el entorno realmente. Todo lo que hacemos en la vida se basa en relaciones, relación con el trabajo, relación con el dinero, relación con la salud, relación con la amistad, relación con todo. Entonces, se trata para el ser humano de poder empezar a resolver esas grandes preguntas, ¿no? Ok, bueno, tú nos estabas contando unos pasos básicos para, digamos que, identificar y salir adelante. Definitivamente el entender esa respuesta a ese para qué es un factor fundamental como tú bien lo estás señalando. Ahora bien, cuando ya tengo esto, ¿en qué punto uno debe decir, permíteme también la expresión, dejar de ser terco, dejar de ser insistente y tomar una alternativa para pivotar de pronto una idea, un sueño, un para qué que a lo mejor había identificado inicialmente y decir, ok, por aquí no es? ¿Hay alguna regla, hay algunos elementos que en tu experiencia puedan ayudar a dar respuesta de en qué momento hay que cambiar? Bueno, sí, el cambio se da por la valoración del cambio, es decir, no cambiamos por cambiar, sino que cambiamos cuando existe un propósito, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, construir ese propósito podría ser algo similar a lo siguiente, como ejercicio, y se lo doy a toda la audiencia para que lo puedan hacer desde casa. Uno, escribir una lista de al menos 10 cosas o objetivo que desearían alcanzar y ponerlo al presente, ¿no? En vez de decir, me gustaría irme de viaje, es, me estoy yendo de viaje a tal lugar, ¿no? Y quisiera estudiar, no, estoy estudiando tal materia o tal maestría o tal especialización, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo primero es la lista de 10 grandes objetivos que queremos en la vida o como quieren verse en la vida al momento del presente.
Y de esta lista, volver a hacer un corte y escoger de todo esto cuál es el objetivo número uno que me permitiría, digamos, alcanzar el resto. Entonces, el objetivo tiene que ser específico, no puede ser simplemente quiero ser rico, that's not enough, no es suficiente, tiene que ser muy específico en cuánto quieres ganar, cuándo lo quieres ganar, cómo lo vas a hacer y demás. Entonces, de toda la lista, escoger ese número uno que sería el apalancamiento para el resto, ¿no? Y concentrarse únicamente en ese objetivo. ¿no? Dejar de lado absolutamente todo. Y eso se va a traducir en cambios de hábitos, ¿no? Entonces, si quiere, puedo también listar ahí lo que podríamos plasmar, digamos, en esos cambios de hábitos y cómo construir un ecosistema que permita que funcione. Cuando tú llevas estas estrategias, estas experiencias a un entorno más corporativo, ¿cuál ha sido casos que tú nos puedas compartir de un antes y un después de una intervención de Mauricio Bock? O sea, ¿cómo ha sido ese impacto en en esas organizaciones? ¿Cómo ha sido el impacto en la vida de las personas? Bueno, buena pregunta. Te puedo contar miles de casos, pero tal vez lo más específico sería un caso que me llamó mucho la atención de un gerente corporativo para una aerolínea que estaba destacado en Perú y que ya estaba culminando, digamos, su función como gerente de administración y finanzas para la región, pero no estaba satisfecho con lo que él estaba desarrollando. Entonces hicimos un trabajo mucho más en profundidad de entender cuáles eran sus agentes motivadores. Y una de las preguntas que le hice fue, de niño, ¿a qué te gustaba jugar? ¿No? Y me dijo que fireman, o sea, bombero, ¿no? Pero, Entonces, encontrando ahí el valor que representaba ese juego, que tenía que ver con atender incidentes, como, digamos, lograr ser el héroe de la película, de alguna manera, encontramos que su trabajo ya había culminado con todas estas implementaciones de casos, ¿no? Y de herramientas. Por lo cual su trabajo está muy aburrido en su sentido, ¿no? Y le pregunté, ¿y en qué área te gustaría hacer grandes cambios en esta compañía? Porque su objetivo inicial era, Mauricio, ayúdame a cambiar de trabajo. Y descubrió que podría agregar mucho valor en recursos humanos, para darte una idea, ¿no? Entonces empezamos a trabajar sobre ello. Aceptó, digamos, o propuso en la compañía en la cual estaba hacer un downgrade de su posición, porque era gerente corporativo, ¿no? Entonces dijo, no, 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 dame una, digamos, una jefatura si quieres, una gerencia local. Y aceptó, digamos, bajar de grado para irse a ser gerente de recursos humanos en esa aerolínea de un país mucho más chiquito, ¿no? En este caso se fue a Bolivia y empezó de nuevo su carrera desde ahí, desde esa perspectiva, desde sus objetivos, desde su sensación, hablando mucho más con su forma de ser interior y logrando entonces una adecuación inmediata a un cargo que era mucho más suitable, mucho más encajado con él mismo. Y hoy en mm, día ha regresado a ser gerente corporativo para Latinoamérica, pero de recursos humanos. muy bien. Oye, ¿sabes que me hiciste recordar de una escena? Estaba pensándolo, no recuerdo el nombre exacto de la película, donde el personaje principal era protagonizado, perdón, por George Clooney. Y Ajá, básicamente el personaje lo que hacía era, lo contrataban para ir a distintas empresas a despedir personal, ¿sí? A así es. despedir a distintas personas. Y en uno de los ejercicios, él le hacía una pregunta a un señor que decía, ¿yo qué voy a hacer? Llevo no sé cuántos años dedicado a esta empresa, ya no sé qué hacer, qué le voy a decir a mis hijos, qué hago con la hipoteca. Y la pregunta de él fue, palabras más, palabras menos, es, ¿cuánto te pagaron por abandonar tus sueños? ¿Qué era lo que te gustaba? Y él decía, yo soy chef. Ok, con esto que vas a recibir vas a poder rescatar tu sueño, no sé qué tal. Y le dio un giro completo, muy parecido, guardas proporciones a lo que nos estás comentando. Y con eso, Mauricio, pues conectar. Y una vez más, las personas de pronto están metidos en el día a día de apagar el incendio, a utilizar esa expresión del bombero, Así de es. tengo las deudas, tengo el compromiso con temas financieros con la universidad de mis hijos, con el colegio, bueno, cantidad de cosas y pierden ese propósito, pierden ese sueño. Cuando tú los invitas a recobrar eso que les movía la fibra, eso que las hacía despertar con emoción, así sea a verse la serie, la película o a soñar con ello y que por meterse en el día a día lo dejaron a un lado. Cuando esas personas encuentran la respuesta de esto es lo que me motiva, lo que me vibra, si habláramos de indicadores de un antes y un después,
¿Cuál ha sido el impacto que tú has logrado identificar en esas personas que vuelven a lo básico, que vuelven a la esencia? Bueno, mucho. Mira, más del 90% de mis coaches que me contactan para cambiar de trabajo en modalidad de outplacement o de recolocación, porque se sienten insatisfechos con su trabajo, al trabajar con ellos sobre su propósito, no renuncian a su compañía y se quedan en la organización para lograr mejores resultados. Entonces, eso ya es, digamos, un tema muy importante porque muchas veces pensamos que cambiando de empleo va a cambiar absolutamente todo porque nuestras esperanzas están en que el trabajo, la empresa nos dé, ¿no? Esa sensación de bienestar. Y no es así, debemos encontrarlo nosotros mismos, en la organización en la cual estamos o resolver nuestros problemas dentro de la compañía antes de dar un salto a cualquier lugar. Esa cifra es bastante interesante de estudiar y por otro lado los niveles de satisfacciones son muy altos, ¿no? De tranquilidad, de paz, de, digamos, manejo del estrés. Cuando nos centramos en lo que es importante, encontramos entonces la realización y eso genera oxitoxina, genera, digamos, endorfinas, pero también nos ayuda a sentir equilibrio y paz, ¿no? ¿Habría alguna forma, Mauricio, basado en tu experiencia, de, permíteme la expresión, de sistematizar estos elementos para poder identificar cómo está mi equipo, si estoy con las personas adecuadas, con el sueño adecuado, el propósito de mi empresa es este, las personas que están en mi equipo van con ese, están alineadas o no están alineadas con ese sueño? ¿Tiene sentido hacer ese match para poderle decir a las personas, oiga, usted no está en el puesto correcto, en el cargo correcto, usted debería estar en este otro? ¿O definitivamente sus propósitos están totalmente desalineados de lo que quiere la organización y es mejor que se vaya? ¿Se puede hacer? Bueno, sí, existen herramientas ya en plaza hoy en día que nos van a dar algunos indicadores, como la encuesta de clima laboral de Great Place to Work, para darte una idea, o lo que es engagement, digamos, que puede darte ciertos índices de cómo se está sintiendo la gente, ¿no? Porque esas dos encuestas hablan del sentir, ¿no? De alguna manera, cómo te sientes dentro de la organización. Pero la gran herramienta en términos general, Hermes, está en las conversaciones y el feedback, ¿no? Esas conversaciones de one-on-one que los líderes pueden tener con sus equipos, preguntándole, ¿no? Lo básico, ¿cómo te ves a 5 años? ¿Cuáles son tus objetivos personales? ¿Qué has pensado para con tu vida? ¿Estás dispuesto a viajar, a quedarte? No se trata de darles una promesa de nada, sino se trata de conocerse. Cuanto Pero mejor Mauricio, conocemos a nuestro equipo, mejor. discúlpame, te interrumpo allí, te hago una pregunta. Pero si existe estos mecanismos, estas conversaciones, ¿habría alguna forma, por ejemplo, de involucrar, no sé, analítica potencial con inteligencia artificial que permita convertir ese lenguaje natural en datos, en tendencias? ¿Se podría hacer algo en este estilo para hacerlo más vivo y no tener que esperar la encuesta del año, del clima laboral, que yo creo que, francamente, yo soy un detractor del tema? Pero bueno, a los que les gusta, fantástico, pero yo soy un detractor porque yo creo que esa lectura es muy lejana, por no decir otra cosa. ¿Cómo lo ves Sí. tú? Ese tipo, digamos, de encuestas que serían de datas son difíciles con respecto a la naturaleza misma del ser humano, porque la naturaleza del ser humano es cambiante y variante en función a lo que acontece en el entorno. Entonces, hoy día te puedes sentir estable y mañana ocurre algo en la familia, ¿no? Que no tiene que ver con el trabajo per se, no tiene que ver con tus sueños iniciales, pero que van a cambiar tu determinación en lo que tú deseas en la vida, ya sea acercarte más a tu familia o cambiar de lugar o una serie de factores que no son fáciles de alguna manera de percibir en una automatización, que sería más un cuantitativo. Entonces, la parte cualitativa queda todavía en manos del líder de poder afinar esos datos. Puede usar los temas, digamos, más grandes o encuestas, digamos, de la organización. Se puede hacer una encuesta también sobre cuáles son tus objetivos, pero cómo lo comparas con otro ser humano. Entonces, los indicadores podrían ser muy variantes. Ok, muy bien. Oye, vamos a ir a un nuevo corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami y vamos a regresar en unos instantes con eso que es simplemente wow.
Donde haya un latino en el mundo, se siente el calor. Y donde hay un latino, está el 57. Todas las tardes del fin de semana, viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron. Canal 57, la TV que va contigo. Muy bien, regresamos aquí nuevamente conectados con Mauricio Bock. Mauricio, hemos hablado de elementos que nos permiten tener un marco, tenemos claro, por supuesto, la importancia de respondernos ese para qué. Eso es lo que da respuesta también al por qué muchas veces la gente con determinación, con disciplina, va paso a paso en procura de ese sueño, de ese objetivo que lo inspira, que lo motiva. Precisamente en esa dirección yo quiero que nos cuentes desde tu experiencia cuáles son los pasos, cuáles son las reglas, cuáles son los lineamientos que deberíamos tener en el radar súper claro para salir adelante con ese propósito que nos planteamos y con ello, pues, por supuesto, decirle chao en la medida de lo posible al estrés y a la ansiedad. Buenísimo. Bueno, permíteme darte algunos neurotips simplemente wow, que podemos usar en los más cotidianos, pero se trata de micro hábitos y los micro hábitos conllevan, digamos, que uno tiene que tener una determinación. La determinación viene de ese gran objetivo de la vida. Si tú estás enamorado de tu objetivo, todos los hábitos que van a seguir se te van a hacer fácil de encontrar el valor, la determinación y el coraje para hacerlo. Y lo primero está en la gestión del tiempo. Y parece básico, pero es lo más importante y lo que menos las personas utilizan realmente. Utilizar herramientas que nos permitan gestionar el tiempo significa gestionar nuestra energía. Cuanto mejor gestionamos el tiempo, mejor gestionamos la energía. Entonces, el manejo de agenda es clave. Si no estás haciendo un manejo de agenda eficiente, si no estás usando tu agenda para poner también y bloquear espacios, hacer blocks, ¿no? De tiempos individuales, personales, de deporte y demás, no te va a funcionar. Lo Ok. segundo está en la salud física, es decir, para poder encontrar energía y paliar sobre el cortisol, está más que certificado de alguna manera por la ciencia que el deporte lo es todo. Una caminata diaria de 20 minutos resulta fundamental como mínimo deporte que deberíamos hacer. El tercer neurotipo está sobre la alimentación y acá yo quiero hacer énfasis sobre el neurotip, es decir, cómo este tip va a favorecer las conexiones neuronales. Entonces, lo primero está en abundante agua, ¿no? Más de 2,5 litros al día de agua, no estoy hablando ni de gaseosa, menos de café, ni de té, ni nada, agua. Es importante porque ayuda a la conexión neuronal. Lo segundo está en la omega 3. El omega 3 que se encuentra en peces de color más oscuro, pero también se puede encontrar en suplemento como fish oil, ¿no? Es crucial para las conexiones neuronales en lo que llamamos el armado de la mielina. Si esto fuese, digamos, la cabeza de la neurona, Ujú. pues acá está, digamos, cubos de alguna manera de mielina que favorece y fortalece las conexiones neuronales. Entonces, partiendo desde ya sobre esos temas, uno progresa y avanza tremendamente. El orden en la casa, ¿no? Primordial. Una cabeza que está frente a una, digamos, visión que es desordenada, termina siendo desordenada y además se dispersa y se distrae. Y el Ujú. último neurotip que te puedo dar de repente es para el manejo de ansiedad. La revisión periódica de nuestros objetivos para entender que a veces nos ponemos objetivos muy grandes y a veces no tan realistas. Por ejemplo, yo tenía a un coach hace poco que me decía, Mauricio, no me siento bien porque no he podido cumplir con que quería leer un libro al mes. Dije, ok, pero de repente tu mirada no ha sido tan realista, ¿no? ¿Será que es un libro al mes porque te lo planteaste así nomás? ¿O ahora con tu experiencia puedes decir un libro cada 2 meses, por ejemplo? Entonces bajas ese valla y empiezas a entender mejor cómo calza en tus tiempos estos objetivos para que no se conviertan en otro factor de ansiedad. Genial. Oye, volvemos a lo mismo. Me estás diciendo cosas y voy conectando con recuerdos, con flashazos, como dirían por ahí.
Alguien en un discurso decía que lo primero que querías hacer es tiende tu cama. Tiende tu cama, o sea, con esos pequeños gestos de orden y acompañados, pues, por supuesto, con el tema de la disciplina, poco a poco, efectivamente, vas haciendo que vuelvo y reitero, que la disciplina, que la perseverancia estén en tu día a día de una manera absolutamente natural. Oye, Mauricio, de verdad, qué lujo haber podido compartir contigo una vez más. En Guatemala ya fue descrestante verlo en escena. Para los que no lo han visto, es muy bueno. Como conferencista lo recomiendo muchísimo. Pero definitivamente escucharte de cerca es simplemente wow también aquí, como diríamos. De verdad, muchísimas gracias, Mauricio, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación, a tu iniciativa de tener este espacio para la gente y compartir, a seguir enseñando esto para todos los que nos escuchan. Genial. Bueno, y a todos ustedes muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros, conectados en este espacio que es por y para ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí por el canal 57 de Miami con esto que es Simplemente Wow. Hasta siempre. Simplemente, wow. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Roku y Fire TV como Canal 57. 57 Internacional, la TV que va contigo.